ayer lo que hicimos fue estudiar un sistema particular, que era el sistema masa-resorte. Esto era un resorte que tenía un cierto largo natural L0, digamos que llega hasta ahí, y este resorte tenía una constante K. Y ahora yo estiraba este sistema, el bloque, hacia la derecha a una distancia X, y si lo suelto, entonces la ecuación de movimiento era la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración, y por la ley de Hooke esta ecuación quedaba algo así. Entonces, lo que está al lado izquierdo es la suma de las fuerzas, en este caso la componente X, porque estoy viendo la pura ecuación en el eje X. Y si yo grafico la fuerza, por ejemplo, hago un gráfico aquí de la fuerza versus la posición, grafico la componente X de la fuerza en este caso, que es la única ecuación que tengo, en función de X. ¿Cuál es el gráfico de F? Si F de X lo estoy mirando como todo ese. De hecho, la fuerza neta que está actuando en el eje X, porque esa de ahí. ¿Cuál es el gráfico de esto? ¿Qué curva es? F de X. K y L0 son constantes. K vale 2, por ejemplo, y L0 vale 1. ¿Qué recta, qué figura esto? Debería ser una recta, ¿no? Ya, que el K es positivo, ¿no? La constante del resorte siempre es positiva, y el L0 también. Entonces, esto es menos K por X, más K por L0, ¿no? Entonces, esto lo puedo interpretar como una pendiente, y esto como un coeficiente de posición, ¿no? Entonces, esto es como M por X más N. Y esa es la ecuación de una recta, ¿no? Pero la pendiente, ¿cómo es? Negativa. Ya. Y corta al eje Y en negativa, así que tiene que bajar. ¿Estamos de acuerdo? Las que tienen pendiente positiva son así las rectas, las que tienen pendiente negativa son así. Esto es M mayor que 0, esto es M menor que 0. Entonces la recta tiene que bajar y tiene que cortar al eje Y en un valor K por L0 que estará por acá. Entonces tiene que ser una recta de este estilo, una cosa así. De hecho, esa recta corta al eje X en algún punto, y en ese punto el valor de la fuerza, ¿cuál es? En ese puntito de ahí. ¿Cuánto vale la fuerza si alguien se para aquí, en ese punto? Digamos X0. ¿Cuántos newtons siente alguien que se para ahí? 0 Newton. 0 newton. Si está a la izquierda de ese punto, la fuerza es positiva, ¿no? Está para arriba. Es decir, y de hecho X0, ¿cuánto vale? ¿Cuándo la fuerza es 0 aquí? Si miro esta ecuación, ese X0 lo vamos a llamar el punto de equilibrio. Porque en ese punto no hay fuerza. La fuerza en el punto X0 tiene que ser 0. Entonces, eso dice que menos K por X0 menos L0 tiene que ser 0. El K distinto es 0, así que puedo dividir esta ecuación por menos K, queda X0 menos L0 igual a 0, y por lo tanto el punto de equilibrio es justo el largo natural, que es esta distancia aquí, que es el largo del resorte. Así que para el sistema masa-resorte, el punto de equilibrio es el largo natural. Para el sistema
masa resorte, el punto de equilibrio es el largo natural. Si yo me paro en el largo natural del resorte, no siento ninguna fuerza. Y por lo tanto no hay aceleración. Cuando la fuerza es cero, no hay aceleración. Entonces, cuando estoy a la izquierda del punto de equilibrio, si estoy parado a la izquierda, estoy parado aquí, la fuerza es positiva. Quiere decir que la fuerza apunta hacia la derecha. En cambio, cuando estoy parado a la derecha del punto de equilibrio, acá la fuerza apunta hacia abajo y la fuerza es negativa. Quiere decir que cuando estoy a este lado, la fuerza es negativa en el eje X, significa que apunta en esa dirección. Y a medida que me alejo, la fuerza empieza a crecer. Como si hago una línea aquí y grafico las fuerzas alrededor del punto X0. El punto X0. A medida que yo me alejo, la fuerza siempre está apuntando hacia el lado izquierdo porque es negativa, pero a medida que me alejo, la fuerza crece. Me pongo hacia la derecha, la fuerza crece. Al revés, si me paro a la izquierda del punto de equilibrio, la fuerza es positiva, y a medida que me paro cada vez más a la izquierda, la fuerza crece. ¿Se dan cuenta? Y justo en el punto de equilibrio, ahí la fuerza es cero. Entonces una partícula que esté sometida a esto, si está al lado derecho, necesariamente va a acelerar hacia la izquierda. Cuando pasa al lado izquierda, entonces la fuerza la desacelera y va a llegar un minuto en que se va a detener, la fuerza sigue actuando y va a empezar a acelerar hacia la derecha. Y eso se va a repetir así, y luego cuando pase al otro lado, la fuerza de la derecha lo va a desacelerar y va a llegar al reposo. Por lo tanto, lo que va a hacer la partícula, uno espera que si partió aquí, acelere, la fuerza es cero, pero por la velocidad que tenía la inercia se lo lleva, acá la fuerza lo empieza a desacelerar, se frena, se devuelve y hace exactamente lo mismo. Entonces uno espera que esta cuestión genere un movimiento oscilatorio alrededor del punto de equilibrio, sin ninguna matemática, simplemente por la estructura de la fuerza. ¿No? Y en este caso la fuerza crece linealmente con la distancia. Si yo recorro 5 metros, la fuerza, no sé, es 2 por 5. Si recorro 10 metros hacia la derecha, eso es 2 por 10, que es la ley de Hooke, esencialmente. Entonces, este punto X0 caracteriza el equilibrio del sistema de fuerza. Y lo que hice yo fue precisamente en la clase de ayer, es escribir esta ecuación en términos de un sistema de coordenadas que está puesto justo ahí en el punto de equilibrio. Me puse ahí y definí la distancia desde ese origen hasta la masa como U. Entonces, el U, la coordenada U, es simplemente el X menos el punto de equilibrio. O si ustedes quieren, dicen, miren, el X es lo mismo que el punto de equilibrio más otra cosa. Eso es lo que están haciendo en realidad. Están escribiendo el X como el X0, que es ese, más un pedacito que es el vector U. Entonces están haciendo como una expansión alrededor de Taylor. Este es el punto fijo y luego se paran ahí y olfatean lo que pasa alrededor del punto de equilibrio. Pero el punto de equilibrio tiene la gracia de que la suma de las fuerzas es siempre cero. Esto define el punto de equilibrio. Y uno expande siempre todas las cosas alrededor de los puntos de equilibrio, que son los que no se mueven, los que están fijos. Entonces uno expande aquí y se viene, voy a escribir la posición de la partícula como la posición de equilibrio, que en este caso este gallo de aquí es lo mismo que el largo natural, y más un pedacito, y olfateo ahí un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ¿no? Y cuando hago eso, mostramos que esta ecuación en términos de U era menos K por U por M por U 2 puntos. Y que si uno despejaba esto, entonces era menos K partido por M por U, y por el tema de las unidades,
a este parámetro le escribíamos como omega al cuadrado, que era una frecuencia al cuadrado, y escribíamos una ecuación genérica que era esta que está aquí. Y esa ecuación era la ecuación del oscilador armónico. Y genérica, esta ecuación es para cualquier omega, esta ecuación se llama la ecuación del oscilador armónico. Para el sistema masa-resorte particular que estamos estudiando, para el sistema masa-resorte particular, este omega al cuadrado o el omega era la raíz de la constante K partido por la masa. Así que la ecuación del oscilador del sistema masa-resorte tiene como ecuación dinámica una ecuación de oscilador armónico con una frecuencia bien particular que es la raíz de K partido por E. Y lo que necesitamos ahora es, si uno tiene una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Esto era una EDO de segundo orden lineal homogénea. Y por lo tanto, si uno tiene una ecuación de movimiento, tiene que encontrar las soluciones. Pues de hecho, lo que quiero saber es cómo se mueve el bloque. Pues esa es la pregunta. ¿Cómo diablos se mueve este bloque cuando la fuerza de esta recta dependiente negativa y que tiene un punto de equilibrio aquí en el largo natural? Y la solución de esto lo vimos ayer por números complejos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era finalmente? Como esto es una ecuación lineal, el espacio de soluciones entonces es un espacio vectorial. Y si el espacio de solución es un espacio vectorial, tiene que haber una base. De manera que cualquier vector que esté en ese espacio de soluciones debe ser una combinación lineal de los elementos de la base. Y el teorema que les mencioné en la clase pasada es que si una ecuación diferencial lineal es de orden n, entonces tiene n soluciones independientes, o tiene n elementos como base. En particular, esta ecuación diferencial es de segundo orden, por lo tanto tiene una base de 2 elementos. Es decir, bastan 2 soluciones que no sean proporcionales para generar todas las soluciones posibles de la ecuación diferencial. Teorema súper poderoso. Basta conocer solo 2 para conocerlas todas. Y ayer encontramos 2 soluciones. Dijimos que hicimos como un hint que esto tenía que ser elevado a lambda t, y entonces me quedaba una ecuación cuadrada que era esta que está aquí, entonces habían 2 soluciones que eran más, menos y omega. Y eso construía entonces las 2 soluciones, la U más y menos, que eran elevado a más, menos y omega t. Y estas no eran proporcionales porque su cociente no era una constante, así que son linealmente dependientes. Así que con estas 2 tengo todo. La solución general ahora de la ecuación, o cualquier otra solución de la ecuación diferencial, tenía que ser una combinación lineal de estas 2 que están aquí, que yo le llamé a más por elevado a más y omega t, ¿cierto? Y la otra era, creo que le llamé que menos por elevado a menos y omega t. Y ahora por la formulita de Euler que me mostramos, que esto era más o menos, esto era coseno del omega t más menos y seno de omega t, lo hicimos expandiendo en serie de Taylor también. Entonces finalmente la solución se podía escribir como A por coseno de omega t más B por seno de omega t. Entonces esa y esas son soluciones de la ecuación diferencial, son soluciones de la ecuación diferencial que está ahí. De hecho mostramos ayer que eso pasaba, y son 2 soluciones que no son proporcionales. Coseno no es 5 veces seno, entonces son independientes. Y bastan esas 2 para encontrar cualquier solución de la ecuación diferencial, donde A y B son constantes. Y de hecho lo que terminamos de mostrar es esto, que se podía escribir como C por seno de omega t más phi. Y esto uno lo interpretaba como una amplitud, la amplitud del movimiento, esa. Esta era la frecuencia de oscilación, y este otro elemento era la fase.
Por lo tanto, el movimiento de una partícula que está sometida a una ley de Hooke queda completamente caracterizada por estos tres parámetros: la amplitud, la fase y la frecuencia. Y esto era lo que se llamaba movimiento armónico simple, o el famoso MAS. La solución de una ecuación de movimiento, que es una ecuación de oscilador armónico, siempre es un MAS. Y el MAS siempre se puede escribir como una función sinusoidal, con una fase y una amplitud y la frecuencia. La frecuencia venía dada de fábrica porque venía dada en la ecuación diferencial. El omega aquí es un cociente de los parámetros que tiene la ecuación diferencial y que me dieron la ley de Hooke. Por lo tanto, conozco la masa del bloque, conozco parámetros, eso lo conozco, y obviamente me tienen que dar la constante del resorte para saber la fuerza. Entonces también lo conozco. Vienen de fábrica de alguna manera. En cambio, los valores de estas constantes que están aquí, A y B, son constantes de integración de la ecuación de movimiento, y esos son constantes arbitrarias. A y B son las constantes de integración. Tuve que integrar dos veces, dada la información de la aceleración, si ustedes quieren aquí, dada la aceleración, yo tuve que integrar dos veces, una vez para encontrar la velocidad y luego para encontrar la posición que es luz. Y cada vez que uno integra, aparecen constantes de integración. Esas A y B son precisamente constantes de integración. Son las dos constantes de las dos integrales que tuve que hacer. Pasé de la aceleración a la posición, y para eso tuve que integrar dos veces. Son constantes de integración. Y las constantes de integración son arbitrarias. Arbitrarias. Y mostramos ayer que el C era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y que el phi era el arco tangente, o la tangente a la menos 1, la función inversa de B partido por A. Por lo tanto, C y phi también son constantes arbitrarias, porque A y B lo son. Son otra manera de reescribir las mismas constantes, si ustedes quieren. Entonces, esas no están determinadas por la ecuación de Newton. A, B o C, phi no están determinadas por la ecuación de Newton. De hecho, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, esto que está aquí es una familia de soluciones de la ecuación diferencial que está parametrizada por estas dos constantes de integración, o bien C y phi son la familia, generan la familia de soluciones también, lo mismo. Así que, ¿y quién determina esas ecuaciones diferenciales? Bueno, para poder integrar y encontrar una pura trayectoria, necesito dar condiciones iniciales. Tengo que dar las condiciones iniciales. Los típicos problemas de mecánica. Tengo que dar la posición inicial de la partícula. Por ejemplo, tengo que decir cuál es la posición de la partícula en cierto instante de tiempo. Por ejemplo, la posición en un instante t0 vale u0, 5 metros, y la velocidad de la partícula en ese instante, que es la derivada, que es el punto evaluado en t0, es otro valor, p0. Ustedes me tienen que dar esta información. Esto es información extra, que no viene con la ecuación diferencial. Y esta hay que darla si es que quiero determinar una única trayectoria, porque tengo lo que estoy seleccionando con estos par de restricciones, es una curva de toda esta familia posible de soluciones. Tengo un conjunto infinito de soluciones cuando A y B varía.
Y lo que voy a hacer cuando doy las condiciones iniciales es que desde esa familia estoy eligiendo una que satisface estas condiciones. Y con eso la trayectoria entonces queda completamente determinada. Así que esto es lo que se llama un problema de valores iniciales. Problema de valores iniciales. Y eso son las ecuaciones de Newton. Son las ecuaciones de Newton así. Más las condiciones iniciales. Tengo que dar ambas para encontrar una única trayectoria. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta es una manera de poner las condiciones iniciales. Yo podría decir, por ejemplo, dar la posición en un instante inicial y dar la posición en un instante final. Estoy dando dos datos. O doy la velocidad en el instante inicial o la velocidad en el instante final. O hago una mezcla aquí, como ejemplo doy la posición en el instante inicial y también doy la velocidad en el instante inicial. Y ahora podría ser una combinación de cualquiera. Lo único que necesito en realidad son dos datos, porque la familia de soluciones tiene dos constantes arbitrarias, esa y esa. Y para determinar dos variables, dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Entonces necesito dar extra información, dos condiciones, para poder determinar las dos constantes de integración. ¿Cuál información doy? Da lo mismo. Lo interesante o lo que debo asegurarme que la información que dé sea independiente una de la otra, porque si no estoy dando la misma información. Así que ese es como el resumen de la clase de ayer. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo claro, profe. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo un poquito más complicado que el sistema masa resorte, que fue el péndulo que le hablé ayer. Tengo aquí el techo, tengo la horizontal y tengo un péndulo aquí de largo L. Ese péndulo entonces termina aquí, tengo una cuerda de largo L y termina aquí en una masita, una cuenta, una masita M. Y esto lo puedo soltar aquí, ¿no es cierto? Y el péndulo gira hasta acá abajo, cae, y después esta cosa, uno sabe que el péndulo sigue por otro lado, y durante tiempos cortos la amplitud esencialmente es la misma. Si no hay roce, debería siempre llegar al mismo lado opuesto, es decir, si este ángulo es inicial, este también es igual. Y este es el punto más bajo de la trayectoria. Entonces la pregunta es, los péndulos sirven para hacer relojes, ¿no? Las casas antiguas antes tenían esos relojes de péndulo, unos relojes enormes, así bonitos, tallados, que tenían unos rococó aquí y tenían un péndulo ahí que estaba girando. Y sonaban, tac, tac, tac. Y es porque esto genera un movimiento periódico. El péndulo va, viene, viene. Y por lo tanto tiene un periodo. Y cuando tengo un sistema periódico, entonces puedo construir un reloj, porque el periodo esencialmente me está dando los tic-tac del reloj, está definiendo la unidad de tiempo, si ustedes quieren. Cada vez que yo pueda construir un sistema periódico y que sea estable, lo más estable posible en realidad, puedo construir un reloj. Y el péndulo sirve como eso. Entonces la pregunta es, si esto lo miro como reloj, ¿cuál es el periodo de esto? Es decir, ¿cuáles son los tic-tac del reloj generado por este péndulo? Entonces lo que puedo hacer es analizar el péndulo ahora en una posición cualquiera, aquí entre medio, no solo en la abertura inicial,
Me paro en cualquier ángulo aquí y lo analizo ahí. Y este ángulo es θ en el instante t. Estoy mirando ahí. Y me pregunto entonces cómo se mueve, cuál es el movimiento del péndulo. Y para hacer eso, para saber cómo se mueve cualquier cosa, lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones de Newton. Entonces, para escribir las ecuaciones de Newton, primero que nada tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Así que tengo que poner las fuerzas que están aquí. Bueno, aquí abajo se supone que está la Tierra, y por lo tanto está actuando el peso. A ver si con una línea, porque mi pulso el día viernes parece que es muy bueno. Ahí está el peso, mg, y está la tensión de la cuerda, que está a lo largo obviamente de la cuerda, ¿no? En ese instante. Ahí. Y se supone que no hay aire aquí. Es un reloj, este péndulo está oscilando en el vacío por ahora. La próxima clase, la próxima semana le vamos a poner aire, y por lo tanto va a haber roce. Y vamos a ver qué pasa cuando agrego el rosa ahí. Y ahí están las dos únicas fuerzas que están actuando, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, ahora la masa se mueve a lo largo de esta circunferencia que está aquí, ¿sí o no? La masita describe una circunferencia. Entonces, lo que me interesa saber es cómo se mueve a lo largo de esa circunferencia. Entonces, lo que debería hacer yo es descomponer las fuerzas en una componente radial y en una componente tangencial a la circunferencia. La componente, la tensión de la cuerda va a lo largo de la dirección radial, que es esta que está aquí. Entonces lo que puedo hacer es descomponer el peso en una componente radial y una componente tangencial, que en ese punto será una línea así. Entonces ese ángulo de ahí es el mismo ángulo de ahí, ¿o no? Porque son alternos e internos, ¿no? Esos dos. Así que esas dos aberturas son iguales. Si ese es θ, ese también es θ. Y ahora este lo descompongo en una componente radial, así. Voy a ponerlo de nuevo con una línea, porque si no... Tengo la componente radial, ahí, y tengo la componente tangencial, para acá. Entonces, ¿cuáles son esos largos? ¿Cuál es el largo de esa flecha y cuál es el largo de esta flecha? Si sé que la flecha, la hipotenusa de alguna manera de este triángulo que se forma aquí, este es un triángulo, ¿no es cierto? Un rectángulo, ahí, este triángulo, la hipotenusa vale mg. mg es la hipotenusa, esa para abajo es la que es mg. Entonces, este es el cateto adyacente al ángulo, en esa abertura que está ahí. Es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente siempre va con coseno. Entonces, esta componente de aquí tiene que ser, esa componente tiene que ser mg por coseno de θ. Y la componente que está acá está opuesta al ángulo, entonces tiene que ser la hipotenusa por seno de θ, que es esa componente de ahí. Ahora, las coordenadas radiales, cuando uno utiliza coordenadas polares, hacia afuera es positivo y hacia arriba el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo. En este caso el ángulo, fíjense que el ángulo crece para allá. En este caso el ángulo está creciendo para allá. Entonces, un giro en esa dirección es positivo. Si las cosas apuntan en sentido contrario, entonces son negativas. Esta componente del peso está, entonces, de acuerdo a esta convención, tiene signo negativo. Porque el ángulo está creciendo hacia allá y la componente del peso está hacia abajo. Está haciendo un giro. Si yo dejo la partícula ahí, esta partícula va a acelerar hacia abajo, entonces es negativa.
Entonces voy a escribir las ecuaciones, una coordenada radial, que son las fuerzas en la dirección radial, y una coordenada tangencial, que es en la dirección tangencial. Entonces, la tensión es negativa, la tensión es negativa en la dirección radial, el peso es positivo, apunta hacia afuera, ¿no es cierto? Y mg por coseno teta. Y eso tiene que ser la masa por la aceleración de la partícula en el eje radial. Y en la ecuación tangencial, la única fuerza tangencial aquí es la componente del peso. De hecho, esta es negativa porque apunta hasta otro lado. Y eso, según las ecuaciones de Newton, tiene que ser la masa por la aceleración tangencial. Entonces, pregunta, cuando el péndulo se mueve, ¿cambia la posición radial de la partícula? ¿Cambia el radio? No, Entonces, ¿el radio cómo es? constante. De hecho, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el radio en función del tiempo? ¿Lo conocen o no? Si yo les doy una cuerda de largo 1 metro, Pero el radio no es siempre constante, o sea, siempre sería 1 metro. No. sería el largo de la O cuerda, ¿no? L. Claro, El L, claro. justamente. El L. Y es constante. Entonces la aceleración radial debería ser como R2 puntos. La aceleración radial, la aceleración es siempre la derivada de la componente. Entonces, aquí, la aceleración radial aquí, en este caso es R2 puntos y esto es 0. O sea, en realidad, este no es la aceleración radial. El R2 puntos es 0. El R punto es 0 y el R2 punto es 0. ¿No? Y la aceleración radial, cuando uno la escribe en coordenadas polares, el R2 puntos menos el radio por la velocidad angular al cuadrado. Y en este caso, ese R2 puntos vale 0, el radio vale L, y esto queda como la velocidad angular al cuadrado. Esto que está aquí es la aceleración centrípeta. Ese pedacito que está aquí es la aceleración centrípeta. Y la aceleración radial completa es la segunda derivada del radio menos la aceleración centrípeta. Entonces esta cuestión aquí es L por teta punto al cuadrado, menos L por teta punto al cuadrado. Y la aceleración tangencial, la voy a escribir aquí. La aceleración tangencial es 2R por teta punto más R por teta 2 puntos. En este caso el radio es constante, ¿no es cierto? Esto es R punto por teta punto. Me falta una derivada. Y en este caso el radio es constante, así que el R punto es 0. Y el radio, de hecho, vale la constante que es el largo de la cuerda por teta 2 puntos. Así que la aceleración tangencial es L por teta 2 puntos. Entonces, en este minuto tenemos todos los elementos para escribir la ecuación de Newton. ¿Esto lo vieron en mecánica o no? Estas ecuaciones. Voy a ponerla aquí con...
Esa es la componente de la aceleración completa radial y esta es la componente completa de la aceleración tangencial cuando uno la escribe en coordenadas polares. Es cuando pasa de XY en el plano a R teta, que eso es lo que estoy haciendo. Entonces, la aceleración X y la aceleración Y pasan a la aceleración radial y a la aceleración tangencial. Y esas son esas dos ecuaciones que están aquí en cuadrito. Cuando cambio las coordenadas, entonces la aceleración cambia de esa manera en las nuevas coordenadas. Acá el R.2.0, el R.0, el R es constante que vale el largo de la cuerda, así que la aceleración radial queda esa, que es solamente la aceleración centrípeta, porque lo que está haciendo esta masa es describir una circunferencia. Y cuando una partícula describe una circunferencia, la única aceleración radial que tiene es la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. Cuando uno se mete en el auto, en una rotonda, la aceleración del auto y de todos los objetos que están ahí es la aceleración centrípeta. Está apuntando hacia el centro de la rotonda. Si además el auto resbala y el radio empieza a aumentar, cambia, aparece este otro efecto, el R2 punto debido a que está cambiando la coordenada radial. Pero si el auto no resbala y describe la rotonda ahí con el radio constante, esto siempre es cero. Y acá también, ese término también es cero porque R es constante. Así que si yo reemplazo eso en estas ecuaciones de Newton, entonces me queda menos la tensión más mg por coseno de teta, lo mismo que la masa por la aceleración radial, que es menos L, voy a poner aquí menos L menos la masa por la aceleración radial, que es L por teta punto al cuadrado. Y la otra ecuación queda menos mg por seno de teta igual a la masa por la aceleración tangencial, que en este caso, como la radio es constante, es L por teta 2 puntos. Y las ecuaciones de Newton entonces me dan un sistema de dos ecuaciones diferenciales. De hecho, esta es una ecuación para quién. ¿Cuáles son las incógnitas en esta ecuación? O en estas ecuaciones. ¿Qué conozco y qué no conozco de estas ecuaciones? Conozco el largo y la gravedad. A ver, la masa la conozco. Me la tienen que dar, ¿o no? Me van a dar un péndulo. Así que la masa la conozco. Me van a pasar una bolita de acero y esa la puedo medir ahí en el laboratorio, así que la masa la conozco. Me van a pasar una cuerda y por lo tanto yo con una wincha la puedo medir, así que el largo también lo conozco. El G en todas partes, ¿no es cierto?, vale 9,8, así que también lo conozco. Así que tengo todos los parámetros de estas ecuaciones, pero conozco la tensión de la cuerda. Antes de resolver las ecuaciones, ¿conozco el valor de la tensión? No. No, ¿no es cierto? ¿Y conozco el ángulo como función del tiempo? Es decir, sé que t, teta de t va como, no sé, pues 5t más 3t cuadrado. ¿Lo conozco la función? De hecho, lo que quiero determinar es cómo cambia el ángulo en función del tiempo, es decir, cómo ese diablo se mueve el péndulo. ¿Se dan cuenta, no? De hecho, ese es el objeto del problema, determinar el movimiento del péndulo. Acá hay muchas T. Este T es del periodo. Este es el periodo. Eso es lo que quiero determinar.
Esta T de aquí es la tensión de la cuerda. Vamos a llamar TC porque si no se va a confundir con el periodo. Esta es la tensión de la cuerda. Para hacer una diferencia. Entonces, de estas ecuaciones, tengo que encontrar la tensión de la cuerda y tengo que encontrar el ángulo en función del tiempo. Y por eso tengo dos ecuaciones, porque tengo dos incógnitas. Entonces, la primera ecuación tiene dos incógnitas. Tiene la tensión y tiene el ángulo. Mientras que la segunda ecuación solamente tiene una incógnita. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es resolver la primera ecuación para teta. Supongamos que la puedo resolver y conozco teta en función del tiempo. Y una vez que conozco esa, entonces la puedo reemplazar en la ecuación de arriba y puedo despejar entonces la tensión. ¿Se dan cuenta? Porque la de abajo no depende de la tensión. Entonces puedo resolver la de abajo para encontrar el ángulo. Y como conozco el ángulo, lo reemplazo aquí, y de ahí despejo la tensión. Entonces la ecuación más importante de este par es esa que está ahí, porque esa permite determinarlo todo. Y esa ecuación, la voy a escribir aquí, esta ecuación la puedo dividir por m, ¿o no? Entonces me queda algo así como L por teta 2 puntos igual a menos G por seno de teta, ¿no? Y si dividen por L, entonces esto va como menos G sobre L por el seno de teta. ¿Ya? Y si yo logro integrar esta ecuación como sea, encuentro la solución, y ahora para encontrar la tensión lo único que tengo que reemplazarlo en la ecuación de arriba. En la ecuación, ustedes quieren 1. Esta es la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 me entrega esa ecuación diferencial que está ahí. Pregunta, ¿cómo clasifico esta ecuación? Bueno, esto es una EDO de segundo orden, como tiene que ser, puesto que es una ecuación de Newton. ¿Y es lineal o no es lineal? ¿La variable independiente aparece como un plano aquí o no? Si yo desarrollo la función seno de teta en Taylor, esto es teta menos teta al cuadrado partido por, perdón, teta al cubo partido por 3 factorial, porque seno de teta tiene todas las funciones, las potencias impares, ¿no? Entonces, esta función, si la desarrollo así, en torno a 0, tiene todas las potencias impares. Entonces, esto claramente no es lineal, porque tiene teta cubo, tiene teta a la quinta, de hecho las tiene todas. Entonces, esto es claramente no lineal. Entonces, esta ecuación tal como está escrita, no la puedo resolver con espacios vectoriales en encontrar la solución de la base, porque no es tal como está escrita, esto no es una ecuación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de interpretar esto y esta ecuación aquí, la puedo decir que esto es como una fuerza que depende del ángulo, donde f de teta, la fuerza, es menos g sobre L por seno de teta. Y hago un mono. ¿Cómo será la función seno de teta? La función seno g sobre L seno de teta es una ecuación así. Seno de teta hace esto, ¿no? Esto es g sobre L seno de teta. Y esto, la amplitud aquí es g sobre L, y aquí abajo es menos g sobre L. Cuando lo multiplico por menos 1, entonces esta ecuación se da vuelta, por lo que era positivo queda negativo, entonces este globo aquí queda abajo y se da vuelta.
Y ahora, este que está aquí es f de teta, que es menos ese que está allá. Y me pregunto ahora, ¿esta fuerza tiene puntos de equilibrio? ¿Existen puntos donde la fuerza se hace cero? ¿Y cuáles serán esos puntos? Entonces tengo que hacer la fuerza igual a cero. Esto dice que menos g sobre L por seno de teta tiene que ser igual a 0. G es distinto 0, vale 9,8. El largo de la cuerda vale 1 metro, distinto 0. Así que esto implica que seno de teta vale 0. ¿Y para qué ángulo el seno de teta vale 0? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio entonces posibles? De hecho lo estoy mirando acá. S1, Las bases. S, S, S. Este vale pi, este vale 2pi, 3pi, y acá está menos pi, menos 2pi, etc. Entonces hay un montón. Ahora, desde el punto de vista de la física, ¿cuáles son los que me interesan para el caso del péndulo? Borré aquí la figura, está en la otra pizarra. Para el caso del péndulo, ¿cuál es el rango posible de valores? Cuando miro el péndulo aquí, el péndulo, acá está el techo. Entonces, ¿cuál es el mayor ángulo que puede hacer el péndulo aquí? Si el ángulo está medido desde este punto. El péndulo este puede llegar a lo más aquí al techo, ¿no? Así que el máximo ángulo puede ser pi medio y este otro ángulo, si ustedes quieren, es menos pi medio. Entonces, yo me tengo que restringir de todos estos ángulos a una región que va en pi medio, que está por aquí, hasta por acá, en esa región. Esa es la que es físicamente admisible. Los valores no puedo seguir por el otro lado, entonces no puedo alcanzar el pi, por ejemplo, que el péndulo, si fuera una barra rígida, así, entonces ahí, y esto pudiera girar acá, en ese caso podría tener el péndulo invertido ahí, o bien esto cae. Entonces un ángulo es 0 y el otro sería pi, o menos pi, como quieran. Y podría alcanzar estos otros ceros que están acá. Pero como está el techo aquí, para el péndulo este, la región de interés es esta que está aquí. Entonces los únicos ceros que me puedo alcanzar son los que están aquí adentro. Y el único cero que puedo alcanzar ahí, claramente, el θ igual a 0, que corresponde a la situación, el que en péndulo se queda en equilibrio aquí abajo, ¿no? Entonces, el único punto de equilibrio accesible es θ igual a 0. 0 radianes o 0 grados. Entonces lo que voy a hacer es que voy a expandir la fuerza entonces en torno al punto de equilibrio y voy a hacer una serie de Taylor. De hecho, esto debería ser algo así como f de θ 0 más f' en θ 0 por θ menos θ 0 más f segunda en θ 0 por θ menos θ 0 al cuadrado, etc. En todas las potencias. De hecho, en este caso, esto es f de 0 más f' en 0 más f' en 0 por θ más f segunda en 0 por θ al cuadrado partido por 2 factorial más. Y de hecho f de θ, ¿qué es lo que es? Es la función seno, esencialmente. ¿Me dan cuenta? Yo podría expandir esto así, o bien lo que hago es darme cuenta que puedo expandir la función seno. Y no sé cómo quieren mirarlo. Si esto lo miran así, o bien dicen, mire, f de θ en realidad es menos g sobre L por seno de θ. Y ahora expanden el seno de θ. Entonces esto es menos g sobre L por seno de θ. La expansión en θ dijimos que era θ menos θ al cubo partido por 3 factorial
más teta a la quinta partido por 5 factorial más todas las potencias impares. Entonces, si ahora multiplico esto por esto, encuentro la serie que está acá, porque los valores de esta son, por ejemplo, f de 0 vale 0, porque no hay término constante. El f', que es el término de primer orden, tiene que ser menos g sobre L, que es esa derivada. El término de segundo orden es 0 porque no tiene ninguna potencia cuadrática. Y el término de tercer orden, si ustedes quieren, f3 partido por 3 factorial por teta al cubo, es lo que acompaña a teta cubo en esta expansión, que sería menos con menos da más, que sería g sobre L. Es lo mismo. O expanden la función seno en torno al punto de equilibrio, que es 0, o expanden todo esto de lo mismo. En este caso, esto difieren por una constante, así que es trivial. Entonces, si cualquiera de esos dos que utilice, esta es la pizarra aquí. Cualquiera de esos dos que utilice, entonces la fuerza la puedo escribir como G sobre L por el seno de teta, y voy a expandir entonces esto para escribir de nuevo. Esto va como teta menos teta al cubo partido por 3 factorial, más teta a la quinta partido por 5 factorial, más. Multiplico menos g sobre L por teta, más g sobre L por teta al cubo, partido por 3 factorial, menos g sobre L por teta a la 5 partido por 5 factorial, más. Y si teta es chico, si el ángulo teta es menor que un radián son del orden de 57 grados. Entonces 57 grados aquí es, si lo miro aquí en el péndulo, estos son 45, 50, como 60 grados. Es una abertura enorme. Entonces, mientras el ángulo y el péndulo oscile entre más 57 grados y menos 57 grados, el ángulo va a ser menor que un radián. Entonces el ángulo es chiquitito. Y si el ángulo es chico, la potencia al cubo es más chica aún, y puedo despreciar todos los términos de altas potencias, porque las potencias de un número chico son cada vez más chicas, entonces aportan cada vez menos. Así que las puedo despreciar y puedo decir, ¿sabe qué? Para ángulos chicos, la fuerza de teta va esencialmente como el primer término, que es el más grande de todos. Y esto es una recta, ¿no? Si grafico esto aquí, esta es la ecuación de una recta. De hecho, lo que estoy haciendo es de la solución de verdad, la exacta, que es la fuerza completa, que era esta función sinusoidal así. Con ese pulso. Ahora hay que borrar todo esto. Yo no lo puedo borrar. Ahí. Voy a borrar esto que me quedó mal. La función seno, o menos seno de teta, que es la que estaba dibujada ahí al comienzo, me estoy quedando con la aproximación local nomás. Me quiere agarrar el lápiz. La función menos g sobre L es una cosa así. Y cuando estoy tomando los primeros términos, el primer término de la aproximación, lo que estoy mirando es la recta tangente a la función seno que pasa por el origen, que es esencialmente esta recta que está aquí. Entonces estoy aproximando la función seno con la recta que está aquí, porque esta es la recta menos g sobre L teta, si este es el eje teta, y esta es la fuerza. Entonces, el primer término en la expansión de Taylor de la función esta, que es esta curva, es la recta dependiente negativa que pasa por aquí.
Y cuando el ángulo es chiquitito, porque estoy diciendo que el ángulo es menor que un radián, es menor de 45 grados, 50 grados, lo que estoy haciendo es que el péndulo se está moviendo en esta región que está aquí. En esta región voy a poner con... Estoy mirando el movimiento del péndulo en una región que está centrada aquí en torno a cero. Ahí. Y cuando observo como los caballos, digamos, que tienen estas cosas que les ponen ahí en los ojos, el caballo lo único que puede ver es esta región que está acá. Y en esa región, cuando θ es chiquitito, que es la región θ menor que 1, la función seno de θ, o G sobre L con signo menos, por seno de θ, es esencialmente la recta que pasa tangente por el origen a la función seno, que es la recta tangente que es esta. Entonces, mientras el ángulo de oscilación sea menor de 57 grados, la fuerza la puedo aproximar muy bien por esta recta tangente, que es menos G sobre L, θ. Y por lo tanto, la ecuación de movimiento, y que era θ2 puntos, ¿cierto? Era θ2 puntos igual a menos G sobre L por seno de θ, que era la ecuación exacta. Esta es la ecuación exacta. La puedo aproximar ahora por su recta tangente. Y me quedo con la primera potencia de la expansión en serie de Taylor alrededor del punto de equilibrio, que era el 0, que es θ nomás. Entonces, esencialmente estoy diciendo que seno de θ va como θ cuando yo miro en esta región de aquí. Y por lo tanto, puedo escribir una ecuación aproximada. No es la ecuación exacta, pero una ecuación aproximada. Pero la gracia que tiene es que esta ecuación de aquí aproximada, esta es la ecuación aproximada, es lineal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Porque ahora sí que esto es un plano en las variables. De hecho, ¿qué ecuación es esa? Esta es una ecuación de oscilador armónico, ¿no? Acuérdense que era estrellita 2 puntos igual a menos omega al cuadrado por estrellita. La estrellita aquí es el ángulo. Ahí está el igual, está el signo menos y está la estrellita de nuevo. Entonces lo que identifico es que la frecuencia de vibración de este sistema péndulo, el omega al cuadrado para este sistema, tiene que ser lo que está entre el signo menos y la estrellita, que es G sobre L. Y por lo tanto la frecuencia de vibración es raíz de G sobre L. Entonces este péndulo, cuando oscila, viene, lo hace con una frecuencia de omega, que es la raíz de la gravedad partida por el largo del péndulo. Y la frecuencia angular, acuérdense que el omega era 2 pi nu, era 2 pi veces la frecuencia usual, o esto era 2 pi partido por t, que era el periodo. Nu era el inverso del periodo. Este sí que es el periodo. Entonces 2 pi partido por t tiene que ser igual a la raíz de G sobre L. Y de aquí puedo despejar el periodo. En los tic-tac del reloj, el t lo paso para allá y este pasa para abajo, queda 2 pi y queda la raíz arriba, queda L sobre G. Y ese es el periodo de un péndulo. Estos son los tic-tac que me da un péndulo. Los tic-tac dependen esencialmente del largo, porque el G no lo puedo cambiar, suponiendo que tengo el péndulo aquí sobre la superficie de la Tierra, no en el Monte Everest. No, estoy parado sobre la superficie, aquí unos pocos metros de la superficie, y me construyo un péndulo,
y los tic-tac. Entonces el péndulo esencialmente iban a depender del largo. Entonces el péndulo va, viene cada t segundos, que es esta fórmula que está aquí. Este es el periodo. Y si esta es una ecuación de oscilador armónico, entonces ¿cómo varía el ángulo? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Bueno, el más. La solución es el más, movimiento armónico simple. El ángulo en función del tiempo tiene que ser una constante A por el coseno de omega t más B por seno de omega t, que vimos que eran las soluciones del movimiento armónico simple. O si no, esto lo escriben como C por seno de omega t más phi, como quieran. Y esto debería ser, esta amplitud debería ser una amplitud angular, esto debería ser como un teta cero, que es el ángulo máximo hasta donde puede girar. Entonces puedo identificar esto como una amplitud angular, un ángulo cero por el ángulo máximo por seno de omega t más una fase que va a depender de las condiciones iniciales. Es decir, el péndulo, no sé, lo solté desde, no sé, 30 grados o le di una velocidad inicial ahí, le di un empujoncito hacia abajo al péndulo en los 30 grados, no sé. Eso va a depender de qué es lo que hice yo. Y con esa información debería poder determinar entonces tanto la amplitud angular como la fase. Lo que me está diciendo esto es que el ángulo oscila aquí hasta un ángulo máximo, que es teta cero, y llega a menos teta cero al otro lado. Obviamente este ángulo tiene que ser en valor absoluto menor que un radiano, para que la aproximación esta que está aquí, que hice, que fue reemplazar el seno de teta por teta, quede precisamente en esta región. El teta cero tiene que estar aquí adentro, tiene que ser menor que un radiano. Teta cero tiene que ser menor que un radiano para que esto sea cierto. Entonces, un sistema masa-resorte y un péndulo tienen como soluciones posibles, al caso del péndulo, cuando el ángulo o las oscilaciones son menores que 57 grados, un movimiento armónico simple. Porque la ecuación dinámica la aproximo entonces por una ecuación de oscilador armónico. ¿Se dan cuenta, no? Y tienen sistemas físicos distintos cuya dinámica está dada por la misma ecuación de oscilador armónico. El sistema masa-resorte, como el péndulo para ángulos chicos, tienen como ecuación dinámica una ecuación de oscilador armónico y por lo tanto la solución de eso es un movimiento armónico simple, el más, que es este. Así que encontré la solución, ahí está. Encontré la familia de soluciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es teta cero y cuál es la fase? Va a depender de las condiciones iniciales, dónde lo soltaron o con qué velocidad lo soltaron. Si lo soltaron aquí, la velocidad inicial es 0 y el ángulo era de 30 grados, por ejemplo. Y con eso determinan la amplitud. Así que encontré todo. Encontré la solución de la ecuación diferencial, encontré la ecuación diferencial de Newton y encontré que este péndulo entonces tiene un periodo, un tic-tac de 2pi por la raíz de hilo sobre G. Y ahora, como conozco el teta de t, puesto que es la solución del movimiento armónico simple, puedo irme a la pizarra anterior, donde escribí la ecuación de movimiento, y ahora puedo reemplazar el teta de t aquí adentro y derivarlo y elevarlo al cuadrado, y con toda esa información puedo despejar entonces la tensión y puedo ver cómo cambia la tensión en función del tiempo en el péndulo. Y puedo calcular explícitamente cómo cambia la tensión ahí en la cuerda a medida que el péndulo oscila en función del tiempo. Eso se los dejo a ustedes como tarea para casa. Ya es derivar y reemplazarlo aquí adentro y despejar la tensión.